La transformada de Legendre nos sirve para describir funciones que están relacionadas, cuya derivada, funciones que cumplen con la condición que la derivada, sí, que la variación, o sea, la derivada de una de ellas es la inversa de la derivada de la otra. Cuando se tiene ese tipo de relaciones entre variables, esas variables se pueden transformar de acuerdo a la transformada de Legendre. Entonces, vamos a definirla en términos generales. Entonces, supongamos que tenemos dos funciones. Una función f que depende de las variables x y g que dependen de las variables u y y. Y vamos a suponer que esas dos funciones están relacionadas por una transformada de Legendre, lo que significa que la función g de u de y la puedes expresar en términos de la función f de x de y menos u por x. Cuando se hace esta operación f de xy menos ux, todo queda expresado en términos de u y de y. Ahora bien, revisemos los diferenciales. De acuerdo a esta expresión, nosotros podemos mirar los diferenciales. Y estos diferenciales de g y el de f, vamos a estudiarlos por aparte. Entonces, primero el diferencial de f. El diferencial de f va a tener dos términos. Uno, que lo identificamos con el término u, que depende de la variación de f con respecto a x, y el término v, que va a corresponder a la derivada parcial de esa función de f de x con respecto a y. Como nosotros tenemos esta transformada Legendre definida de esta manera, si nosotros tomamos el diferencial de g, entonces vamos a obtener esta expresión de acá. Al reemplazar el diferencial de f en esta expresión, nosotros encontramos que ese diferencial de g lo podemos expresar de esta forma. Entonces, cuando nosotros usamos esta transformada de Legendre para describir la relación entre los potenciales termodinámicos, observamos, por ejemplo, esto. El potencial termodinámico que se obtiene cuando hacemos una transformada de Legendre para la energía interna, en la cual transformamos la entropía, o sea, cambiamos la entropía por la temperatura, corresponde a la energía libre de Helmholtz. Y miremos para que vean. Entonces, aquí F sería, en este caso, sería G. Entonces, miren, la temperatura sería lo que llamamos U y el Y sería el volumen. Entonces, de acuerdo a la transformada de Legendre, tendríamos que la energía, que depende de la entropía y el volumen, menos la temperatura, ¿sí? Por la entropía, ¿sí? Te va a dar la relación. Para verificar esto, entonces nosotros podemos comprobar que dado que la presión es menos la variación de la energía interna con respecto al volumen a entropía constante, podemos encontrar que efectivamente la variación de la energía libre de Helmholtz se puede expresar como menos la presión por el diferencial de volumen menos la entropía por el diferencial de temperatura. Esto nos muestra el uso de la transformada de Legendre para calcular potenciales termodinámicos. De esta manera, entonces, los potenciales termodinámicos los podemos relacionar aplicando estas transformadas de Legendre de esta forma, ¿no? Aquí les voy a mostrar el resumen de los cuatro potenciales. Entonces, la energía interna la podemos asociar con la energía libre de Gibbs usando la transformada de Legendre. Esta energía libre de Helmholtz, esta energía libre de Helmholtz la podemos asociar con la energía libre de Gibbs usando la transformación de Legendre. La energía interna la podemos relacionar con la entalpía usando la transformación de Legendre. Y la entalpía la podemos relacionar con la energía libre de Gibbs usando esta transformación de Legendre. Estas de aquí son las ecuaciones de conservación asociadas a cada uno de estos potenciales termodinámicos.